Bueno, le decía, echémosle dos miraditas al tema del paquete económico 2021, ¿sí? 2021. Recuerde que también hay elecciones, ¿eh? El año que entra. No solamente es los dineros que entran y salen del país y de la economía del país, la burocracia, todo esto, inversiones, etcétera, sino es también año de elecciones. Entonces, luego los presupuestos se acomodan en años de elecciones, como usted pudiera imaginar. Bueno, vamos a hablar entonces desde la perspectiva global y luego nos vamos a ir a particularizar con el tema de turismo y mañana, le adelanto, volveremos a hablar ya más a detalle del presupuesto con quien lo hizo. Bueno, por lo pronto, Gabriela Siller Siller es directora, de Análisis Económico y Financiero del Banco BACE y profesora del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, todo bien, gracias. Y al contrario, gracias por tenerme en tu programa nuevamente. A ver, Gabriela, te planteo de entrada, en esta mirada, que para decirlo en términos deportivos, ¿no? Sería el bote pronto, ¿qué es lo que alcanzas a apreciar? Te diría, no ganadores y perdedores, que muchos creo, ayer lo hicimos nosotros aquí, sino más bien diría luces y sombras y preocupaciones y virtudes que alcanzas a apreciar en una mirada, insisto, de bote pronto respecto al paquete económico. Bueno, si queremos ver luces y sombras, primero, si queremos empezar con las luces, pues que el paquete económico no representa un mayor endeudamiento, se fija mucho en la razón de deuda sobre Producto Interno Bruto y parece, bueno, pues estar cuidando el dinero con un plan de austeridad. Sin embargo, esto mismo puede ser también una sombra, pensando pues que este año estamos viviendo la peor crisis desde la Gran Depresión y se necesita una política fiscal contracíclica que generara esa mayor chispa de crecimiento económico y vemos que en el paquete económico no está así. Otra de las sombras, pues, y que seguramente ya comentaron, es que pues hay supuestos que son un tanto optimistas pensando que este año la economía mexicana va a caer 8%, cuando bueno, la mayoría de los analistas estima entre 9 y 10%, y sobre todo para el siguiente año pensando un efecto rebote de un crecimiento de 4.6%, cuando la mayoría de los analistas pues asume entre 2.5, 3%. Y esto es importante sobre todo porque no han dejado espacio para nada, ¿no? Están los egresos igual que los ingresos y entonces si no se alcanza este crecimiento económico, pues obviamente se van a tener menores ingresos tributarios, va a haber un hueco en las finanzas públicas. Y viendo sobre todo que esta administración está cuidando mucho que no se genere un mayor endeudamiento, pues entonces hace pensar si abre la puerta a un recorte en el gasto público en el segundo semestre del 2021 y que con esto pues se frene la recuperación económica. Por otro lado, pues también está el tema del petróleo, que seguramente también ya lo comentaron. Sí. En términos de, bueno, el precio por barril creemos que es adecuado, sin embargo, una estimación de crecimiento de 13% en los ingresos petroleros nos parece que es un tanto arriesgada. Y entonces, si vemos claroscuros, pues por una parte podríamos decir, ok, es bueno porque están viendo austeridad, están cuidando el dinero, ven que no se incremente el endeudamiento público. Sin embargo, del otro lado, pues sí hubiera estado bien generar una política fiscal contracíclica para generar un mayor crecimiento económico el siguiente año. A ver, Gabriela, hay varios asuntos ahí que ver, si te parece. Hoy, claro, haciendo una revisión sin que uno sea especialista de ciertos asuntos, una gran inversión o una reinversión, porque le habían quitado mucho dinero a turismo, gran inversión, quizás no del tamaño de turismo porque no le han quitado, sino más se le han pasado dándole a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gran inversión, tiene lógica, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública por lo que se está viviendo. Pero al mismo tiempo, casi que en la nada la Secretaría del Trabajo, casi que en la nada, en algún sentido, la Secretaría de Agricultura y estas dependencias. ¿Cómo explicarse esta parte antes de pasar a esta enorme inversión obsesiva que tienen las grandes obras del sexenio? Bueno, pues es que yo creo que tiene que ver precisamente con lo que comentó el secretario de Hacienda, de que no se contempla una política fiscal contracíclica. Y entonces, pues si no hay una política fiscal contracíclica, supongo que de ahí nace la razón de pues no dar más a la Secretaría del Trabajo, no dar más al agro, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues entonces sí dedicar a los grandes proyectos de infraestructura de esta administración. Bueno, también la otra parte, ¿no te parece que en lo que corresponde a la Sedena es mucho el dinero que se le está otorgando o tiene que ver simple y sencillamente con la estrategia presidencial en donde por ahí va todo?
Pues puede ser una estrategia presidencial, pero sí, definitivamente creemos que se hubiera generado una mejor redistribución de los recursos, pensando inclusive también en la educación. Lo que se le ha dado de incremento, sí, está bien, pero podría haber sido más, sobre todo por lo que estamos viviendo ahorita y viendo también el bajo nivel educativo que tiene México, el rezago que tenemos respecto a otras economías. Y bueno, y de la parte de turismo que comentabas, pues la mayor parte es del Tren Maya. Y bueno, aún y cuando estamos viendo, pues es un proyecto de infraestructura, esto va a generar empleo, pero no necesariamente es el proyecto donde se maximizan los recursos, es decir, donde se puede generar el mayor crecimiento económico. Esto se podría haber dado a lo mejor en otros proyectos de inversión que tuvieran mayores externalidades, porque recordemos que este es un proyecto de infraestructura de obra pública y entonces no nada más es desde el punto de vista financiero, sino también las externalidades que generan. Y en esto de las externalidades, pues precisamente está ahorita una mayor creación de empleo. Recordemos que hubo 12 millones de mexicanos que salieron en marzo de la población económicamente activa. Algunos han recuperado su empleo, pero la mayor parte de ellos lo ha hecho en la economía informal y en subocupación, lo cual obviamente representa menores ingresos para los hogares. A ver, temas como el siguiente. ¿Piensas que la inflación está más o menos en rango? La inflación está ligeramente por encima del rango permitido por el Banco de México, sin embargo, se ha visto presiones inflacionarias y sobre todo si vemos algunos productos específicos, el gas LP, por ejemplo, Sí. ya lleva 9 quincenas consecutivas al alza, frutas y legumbres, entonces si vemos para el mexicano representativo, pues definitivamente que sí, pues diríamos hay presiones inflacionarias y con esto creemos que el Banco de México va a ser un tanto más cauteloso en su siguiente anuncio, Sí, claro. No estamos seguros si lo vaya a recortar 25 puntos base o se vaya a querer esperar hasta noviembre, lo que sí creemos es que va a tener un tono de mayor cautela. A ver, la otra parte que sí resulta que está muy como en todos lados. Se ha prometido que no iba a haber gasolinazos. Se ha prometido que no iba a subir el precio de la gasolina. Se ha prometido que no se iba a endeudar el país más. Pero no va a subir la gasolina, pregunto, y no estamos endeudándonos más sobre casi un 10% del original en función de políticas inevitables que no se pagan o de cosas que hay que pagar, así de fácil. ¿En qué estamos en estas dos áreas en particular, Gabriela? Bueno, el precio de la gasolina sí, y esto tiene que ver con que el precio de la gasolina depende del precio del petróleo y este cotiza pues a nivel internacional. Entonces el precio de la gasolina sí ha subido y obviamente esto genera también presiones sobre la inflación. Más aún en el mismo paquete económico pues asumen un incremento en el precio del petróleo para el siguiente año como consecuencia de la mayor movilidad, la mayor demanda por hidrocarburos, pero seguramente pues esto también generará incrementos en el precio de la gasolina. Y la otra pregunta, perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí, la otra parte es la que tiene que ver con la deuda. O sea, Tienes ¿nos razón. estamos endeudando más o no? Inevitablemente, Bueno, Gabriela. inevitablemente hay el 41% de la deuda de México es deuda externa y entonces cuando el tipo de cambio sube, pues obviamente esto genera un mayor nivel de endeudamiento, son más intereses los que se tienen que pagar e inclusive no nada más es el nivel de deuda por sí solo, sino es la razón de deuda sobre Producto Interno Bruto y entonces si este año pues creemos que el PIB se va a desplomar alrededor del 10%, por supuesto que se ve una mayor razón de deuda sobre Producto Interno Bruto, por eso es que hoy una de las calificadoras pues decía que pues sin política fiscal contracíclica nada más no se ve que se vaya a generar una recuperación rápidamente y nosotros creemos que inclusive también la ausencia de una política fiscal contracíclica incrementa la probabilidad de un recorte en la calificación de la deuda soberana de México, no inmediatamente, pero sí a lo mejor en el primer semestre del 2021. Cualquiera podría pensar, ¿pero cómo? Si no se quieren endeudar, pero es que no hay espacio, simplemente el presupuesto está con alfileres, ingresos igual ingresos y además con supuestos un tanto optimistas. Oye, Gabriela, espero que no nos pase aquello del, ¿te acuerdas del 94? Dejaron la economía puesta con alfileres, pues ustedes se los quitaron, ¿te acuerdas? Bueno, pero es una situación muy diferente porque en aquella ocasión el régimen cambiario pues no era de libre fluctuación, ahorita pues el tipo de cambio para bien o para mal, pero funciona como un amortiguador ante los choques externos. Por eso es que este año hemos visto 25.78 pesos por dólar y el día de hoy, bueno, bajando hasta el nivel de 21.36 pesos por dólar. A ver, ahí va la pregunta del millón. Bueno, parece que ya 1 millón va a ser poco, ¿no, Gabriela? Pero te lo pregunto, para mí siempre será mucho. Te pregunto, 4.6 crecimiento del PIB.
Se nos hace alto, sobre todo aún y cuando sea un efecto rebote, y más que nada pensando que no hay tanta confianza sobre la economía mexicana, hay mucha cautela por parte de los hogares, mucha cautela por parte de las empresas, entonces si no hay consumo, no hay inversión, pues Sí. simplemente estaremos colgados del crecimiento de Estados Unidos y creemos que no da para ese 4.6%, sino más bien para un efecto rebote probablemente del 3%, algo así como lo que contempla el Fondo Monetario Internacional. O sea, 3%. Más o menos. Es, Pero bueno, a lo mejor se escucha mucho 3, pero si caemos 10 y luego rebotamos 3, pues obviamente esto deja a que todavía pues faltará un largo camino para terminar la recuperación económica. sí. A ver, oye, tablita de... A ver, mejor pregunto de esta manera. ¿Como tablita de salvación nos cae el Temec? Como tablita de salvación, sí, pero hay que saberlo aprovechar, sobre todo pensando que hay inversiones que están detenidas desde el año pasado porque que si se aprobaba y no se aprobaba y cómo iban a quedar las reglas del juego. Sí. Y este año, pues definitivamente, pues por el coronavirus, la inversión extranjera directa ha ido a la baja. Pero para eso se tiene que generar un ambiente de confianza, ¿no? Entonces creemos que sí, se puede generar un crecimiento de la inversión extranjera directa siempre y cuando la política económica dé el contexto adecuado para que se genere confianza sobre México. A ver, por último, una pregunta que resulta inevitable. No es una variable medible, no es como la economía o no es el 2 y 2 son 4, pero tenemos un año electoral. ¿Eso altera, no altera o cómo se debe de observar un año electoral en términos de la creación de un presupuesto y de todo lo que hay en su entorno y de la propia economía de un país? Pues históricamente sí se ha visto un efecto que es estadísticamente medible, ¿no? Donde se le otorga lo mejor a ciertos rubros, donde pues se tiene como que el incentivo de generar un mayor crecimiento económico y creemos que a lo mejor, bueno, pues parte de este presupuesto sí pudo haber sido pensando en las elecciones al siguiente año. Te digo porque de manera histórica pues así se ha hecho. Bueno, Gabriela, ¿qué cara le pones al presupuesto? No me pongas la cara, pero ¿qué diría yo? ¿Cuánto le ponemos de calificación? Digo, es por medir también, para que el público tenga una idea de qué tamaño son las cosas, tener un referente, etcétera. El presupuesto, podríamos decir, no está reprobado porque tiene puntos a favor, pero nos quedamos con las ganas, sobre todo los economistas, de que se genera una política que propiciara más empleos y que con eso propiciara un mayor bienestar. Entonces, a lo mejor le podríamos dar, pero así nada más sacado de la manga, probablemente 7, 7.5 y también, a bote pronto, respondiendo a tu pregunta inicial. Oye, Gabriela, con respeto, no es una mala calificación, ¿eh? Para cómo está el país. No, y es que en realidad sí podía haber sido peor el presupuesto, simplemente pensando que se hubieran generado mayor endeudamiento en otros proyectos de infraestructura, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo te digo, pensando que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social que hubiera sido lo mejor, pues sí, tratar de redireccionar recursos, tal vez de estos grandes proyectos de infraestructura que tiene esta administración, hacia otros proyectos de menor plazo y sobre todo en los estados donde se han perdido la mayor parte de empleos y con esto generar nuevamente la chispa del crecimiento económico. Porque recordemos también, la economía funciona a base de confianza y es finalmente el PIB sale de una sincronización y el choque externo por el coronavirus lo que hizo, pues imagínate como en un choque de carros, ¿no? Todo el mundo como que por todos lados que pasó y entonces esto genera cautela. Y este presupuesto pues era la oportunidad perfecta para poderlo hacer y creemos que en eso se quedó corto. Sale. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Gabriela Siller, muchas gracias que estuviste con nosotros. Te mando un saludo. Igualmente, un saludo. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias. Gabriela Siller, quien es directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y profesora del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.